¿Cómo están todos ustedes? Quiero entregarte una reflexión basada en la palabra del Señor. Sabes que Dios nos llama a una vida santa. ¿Y qué es santidad? Santidad es simplemente estar apartado del mal, apartado del pecado y dispuestos al servicio, a ser instrumentos de justicia, instrumentos del Señor, embajadores en nombre de Cristo, representantes de Dios. Dios nos llama a una vida santa, a ser representantes de Dios, no representantes, mire, del diablo, del pecado, de este sistema, a vivir una vida como corresponde, esa vida que Cristo nos mostrara cuando estuvo aquí sobre la faz de la tierra. Tú y yo estamos llamados a reflejar esa vida. Dios nos llama a una vida santa. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en 1 de Pedro del capítulo 1, verso 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué aprendemos aquí de este texto? Concretamente, aquí el apóstol Pedro nos dice que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, es decir, está diciendo aquí el apóstol, tenemos que entrenarle a nuestra mente, tenemos que entrenarle a nuestra alma. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Vamos a tener ofertas del mundo, ofertas, mire, del sistema para pecar y para salir de nuestro centro y para dejar de reflejar la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la imagen de Cristo. Entonces Pedro dice: ceñid los lomos de tu entendimiento, entrenar a tu alma, porque estás en un mundo plagado de pecado e injusticia, pero tú no eres parte de ese mundo, tú tienes que reflejar la vida de Cristo. Así que entrenar a tu mente, entrenar a tu alma. ¿Para qué? Para que ella sea obediente, para que ella aborrezca el pecado, ame la justicia y ame la verdad, ande en la verdad y diga la verdad. ¿Qué más aprendemos aquí del pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14? Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué nos enseña la Biblia, la palabra de Dios? Aquí la Biblia, la palabra de Dios nos demanda. ¿Qué nos demanda? Obediencia a la palabra de Dios. Ajustarnos, mire, a los parámetros, a los códigos de esta nueva vida. Esta nueva vida, mire, que la hemos recibido por haber aceptado a Cristo dentro de nuestros corazones. ¿Cómo tenemos que vivir esta nueva vida? Aquí en la Biblia, la palabra de Dios, mire, está bien legislado, está bien enseñado, bien apreciado, declarado cómo tú y yo tenemos que vivir. Debemos de ser obedientes a la palabra y ya no hacer más caso a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros: fornicación, inmundicia, celo, orgías, mire, borracheras, todos esos elementos que es de la naturaleza pecaminosa, y hacer vivir la vida de Dios, porque aquel que siembra, mire, para su carne, aquel que alimenta su naturaleza pecaminosa, de ella va a cosechar la muerte, dice la palabra. Pero aquel que alimenta su espíritu, mire, al nuevo hombre, por medio de la palabra de Dios, va a cosechar vida, y vida en abundancia. ¿Qué nos demanda el Señor? Que llevemos una vida pura, una vida santa, una vida de obediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la recta final. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestro destino externo, estamos hablando de tu destino eterno, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Usted y yo, que decimos que somos cristianos, no podemos estar practicando el pecado, porque aquel que practica el pecado es del diablo, dice la palabra de Dios. Pero aquel que está en Cristo, el maligno no le toca. Aquel que está en Cristo, mire, no practica el pecado. Y aquí termina la palabra de Dios. Terminamos esta reflexión con el versículo 15 del capítulo 1 de Pedro, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos exige, Dios nos pide que nos apartemos del mal, que llevemos una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Es un desafío grande. En lo humano es imposible. Pidamos la gracia del Señor, pidamos la fortaleza del Señor. Con Cristo todo es posible. Te aliento a que vivas una vida pura, te aliento a que vivas una vida santa, te aliento a que le entrenes a tu alma a obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que nos demanda la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que nos llamó es santo, y usted y yo también tenemos que ser santos, es decir, estar apartado
de toda especie de mal. Obediencia a la palabra. Mire, el pecado que es desobediencia a la palabra. Usted y yo hemos sido llamados a obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga.